Hola, hola, amados misioneros y hermanos en Cristo, Dios les bendiga y les guarde. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en esta escuela de misiones de allá de La Guaira, Venezuela, desde acá a la distancia de Colombia, pero nunca separados, siempre allí unidos en el mismo espíritu. Saludo de mi esposa desde acá de Colombia y les amamos muchísimo como misioneros desde hace tiempito y junto a mi esposa nos honra y nos alegra estar sirviendo aún a la distancia en nuestra hermosa Venezuela y La Guaira y más en misiones, que tanto amamos hacer misiones y pues dar de lo poco que sabemos, de nuestras pocas experiencias vividas, para que pues ustedes tengan esas herramientas para poder ir al campo y poder cumplir con una gran comisión. Pues para mí es un grato honor compartirles con ustedes esta clase llamada fases del proceso de evangelismo. Tan importante el poder saber y entender cuál es el proceso y cuáles son las fases para yo poder iniciar un proceso de evangelismo. ¿Será que voy de una vez al campo a predicar de la palabra, a evangelizar a otras personas, a compartir del evangelio de Cristo? ¿O será que tengo que prepararme? Muy importante. Debemos tener presente cada uno de estos procesos. Pero para comenzar, debemos de tener muy presente qué es evangelio. ¿Sí? Muchas veces predicamos, soy evangélico, cristiano, predico el evangelio de Cristo, pero ¿sé realmente cuál es la definición de evangelio? Pues acá le leo. Evangelio es un término bíblico que significa buenas nuevas. Lo dejamos hasta aquí. Literalmente, buenas nuevas, un mensaje que se va a transmitir de nosotros a otras personas. ¿Cuál es ese mensaje? Las buenas nuevas de salvación. Entonces, el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versos desde el 1 al 8, nos dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí nos habla básicamente cuáles son esas buenas nuevas que nosotros vamos a llevar. Predicar el Evangelio de Jesús, que Él vino a cumplir un propósito que fue dejar esas promesas, pero también morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también el libro de Romanos nos aclara un poquito más lo que es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, muy conocido, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio también es poder de Dios para salvación. Entonces, muy importante conocer cada terminología, entender y comprender lo que la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, nos ha dejado, nos enseña para poder enseñar a otras personas cómo Cristo murió por nosotros, quién fue ese que murió por nosotros, quién fue nuestro Salvador. Pasos para iniciar ese proceso de evangelismo. Tengo 4 muy importantes y básicos que me encantan muchísimo. El primero, la oración. El segundo, conocimiento de la palabra de Dios. Tercero, testimonio. Cuarto, compartir el evangelio. El primero, muy importante para nosotros como hijos de Dios, como creyente primeramente, y más para el misionero, más para el evangelista, para ese que va a llevar el evangelio, la palabra de Dios, a otras personas que aún no conocen el evangelio, a etnias distintas, a otras personas que practican otras religiones, otras culturas, que de pronto no aceptan que se les predique de la palabra de Dios. Entonces, lo importante de que nosotros como cristianos nos preparemos antes de ir al campo de batalla espiritual es la oración. La oración es el arma del creyente junto a la palabra de Dios. Las dos van de la mano. La oración es para nosotros poder tener esa comunicación constante del Señor. Muchas veces de pequeños nos preguntan, ¿qué es la oración?
y nosotros siempre contestamos, es hablar con Dios. Sí, es esa comunicación genuina, constante con nuestro Padre, con nuestro Creador. Él quiere escuchar nuestras voces. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce cada parte de nosotros, pero Él quiere que nosotros con nuestras bocas le digamos lo que nosotros queremos, que nosotros le adoremos, le pidamos perdón, hablemos con nuestro Padre que nos ama tanto, que nos consiente tanto, que está allí presto a escuchar nuestras voces. Entonces, lo importante de poder siempre estar en comunicación constante con Dios, lo importante de la oración ante todo y más antes de ir a un campo de batalla como es el ir y hacer misiones, el ir y hacer discípulos. Entonces, es importante la oración. Segundo punto, conocimiento de la palabra. Pero antes vamos a leer el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 6, versículos desde el 9 al 15. Capítulo 6, versos desde el 9 al 15. Muy conocido el modelo de oración que nos dejó nuestro Señor cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para desglosarlo y poder entender este modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para poder comprender aún más la importancia de la oración. Primero, cuando nos dice Padre nuestro que estás en el cielo, ahí nos está mencionando, nos está hablando de una relación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y nosotros. Es decir, nosotros poder entender que la oración es ese medio de comunicación con nuestro papá, con nuestro creador, donde tenemos que allí buscar su rostro, buscar su presencia en todo momento. Cuando decimos Padre nuestro, apropiarnos de que es nuestro Padre, nuestro creador. Luego nos dice, santificado sea tu nombre. Es allí donde Él merece toda oración y toda honra. Cuando le decimos santificado sea tu nombre, Él es santo. Es nuestro Padre, nuestro Todopoderoso. Y por eso debemos siempre adorarle, ensaltar su nombre. La otra parte dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí muestra rendición de parte de nosotros, humillación. Nosotros debemos rendirnos a nuestro papá, humillarnos ante Él y reconocer que Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Reconocer que no podemos hacer nada sin su presencia, que no podemos caminar si Él no está con nosotros. Es tan importante rendirnos a nuestro Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedirle a papá, tener peticiones hacia Él. Sí, nos comunicamos constantemente con Él, le adoramos, nos rendimos, nos humillamos ante Él, pero también podemos pedirle a nuestro Padre. Podemos clamarle y decirle, Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces mis necesidades de mi corazón, mis anhelos. Te pido que guíes mi vida, que me dirijas, que me proveas. Y Él lo va a hacer porque Él nos ama y Él está muy atento a escuchar esas voces de cada uno de nosotros. Dice esta otra parte, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos habla del perdón. Una palabra, una terminología muy controversial, porque muchas veces nos cuesta pedir perdón y nos cuesta también perdonar. Pero si Él nos manda a que perdonemos y a que pidamos perdón, es porque debemos hacerlo, porque Él nos perdonó a nosotros sin merecerlo. Entonces lo importante es que nos recarga en la oración, en este libro de Mateo, precisamente en este texto donde nos aclara y nos enseña a orar, al comunicarnos con nuestro Padre,
nos da la importancia de que tenemos que perdonar. Pero también está esta última parte, esta última frase de este texto que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos habla de que Él nos ama, nos protege, nos resguarda, que está ahí como ese león protegiendo a cada uno de sus hijos, resguardándonos, librándonos de todo mal, de todo peligro, ¿sí? Porque cuando pasamos por pruebas, por circunstancias, por problemas fuertes que nos sentimos ahogados, que no encontramos salida, Él nos dice, aquí estoy, hijo, yo te guardaré, yo te protegeré, yo estaré contigo, yo caminaré contigo, yo te sacaré de esa y seguiremos adelante juntos. Es importante poder analizar e interpretar con sabiduría que viene de lo alto cada una de estas palabras que Dios nos ha dejado. Él nos ha dejado su manual de instrucciones y qué importante es poder leerla, comprenderla y practicarla en nuestra vida, creerla con fe de que Dios está con nosotros, de que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Todopoderoso. El otro punto, el otro paso sería conocimiento de la palabra de Dios. ¿Será que conocemos la palabra de Dios? ¿Será que conocemos nuestro manual de instrucciones? ¿O nos conformamos simplemente con lo que nos predica o con la palabra que nos da nuestro pastor, nuestros líderes en nuestras iglesias los domingos o un miércoles de oración? ¿O será que me conformo con solamente escuchar un devocional diario en una aplicación, en un dispositivo, en internet? ¿Será que eso es suficiente? ¿Será que lo estoy buscando? ¿Será que estoy entendiendo y comprendiendo? ¿O será que no lo estoy entendiendo? Porque muchas veces pongo a mí mismo, me pongo ese ejemplo de un electrodoméstico a un mismo teléfono, que todos estos equipos poseen un manual de instrucciones que casi nunca leemos, casi siempre obviamos. ¿Por qué? Porque de una viene la fiebre, viene la ansiedad de poder de una vez prender el equipo, instalarle el internet, wifi, instalarle la aplicación WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Me pongo a utilizarlo, pero hasta que yo cometo algún error, alguna falla o que desconozco algo dentro del dispositivo, es que yo digo, uy, la embarré. ¿Y ahora? Y allí cuando yo recuerdo que este aparatico cuando vino en su caja nuevecita, tenía un librito, un manual de instrucción que dice cómo debe usarse, cómo se debe manipular. Y allí cuando yo o ustedes lo revisa. Igual pasa con nuestra vida. Queremos andar con nuestra vida haciendo y deshaciendo. Queremos manejar nuestra vida como creemos que es más conveniente. Nos dirigimos por caminos que creemos que es correcto. Pero resulta que es cuando nosotros fallamos o cometemos errores o nos equivocamos miles de veces que nos sentimos frustrados, cansados, agotados, agobiados, que decimos, uy Dios, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo dirijo mi vida? Señor, háblame. Y allí cuando recordamos y Dios nos recuerda porque nos ama, que Él nos dejó nuestro manual de instrucciones, su palabra santa, la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde nos estableció cómo debemos andar en nuestra vida, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, lo importante de nosotros creer, leer y vivir la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué más? Es viva y eficaz. Es nuestro manual de instrucciones donde Dios nos tiene las mejores respuestas a nuestras vidas, donde no tenemos que buscar en ningún lado lo que no vamos a encontrar. Porque lo que le pedimos a nuestro Padre en oración, en comunicación constante, en ese tiempo devocional, en esa intimidad con Él nos las contesta con su palabra santa. ¿Por qué debemos de leer la palabra de Dios y para qué debemos leerla? ¿Por qué es tan importante? Hagámonos esa pregunta con lo que acabo de decir para que reflexionemos constantemente en nuestras vidas.
¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Será que yo estoy en comunión constante con Dios? ¿Será que yo estoy valorando la palabra de Dios? ¿Será que le estoy dando el valor que ella se merece? Y estoy aprovechando el tiempo. Porque mientras que otras naciones no tienen este privilegio de tenerla ni de predicarla, porque están siendo perseguidos, ya sufren la persecución, nosotros tenemos ese privilegio de tenerla en nuestras manos, de tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, de hablarla. Entonces debemos de aprovecharla constantemente. Tercer paso, muy importante, el testimonio. ¿Será que nosotros con nuestra vida estamos testificando, estamos mostrando que somos hijos de Dios? Estamos mostrando ese cambio que Él hizo en nuestras vidas. ¿Será que estamos dejando el viejo hombre a un lado, allá bien lejos, y estamos mostrando ese nuevo hombre que Cristo hizo con nosotros? Leamos que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo desde el 2 al 13. Vamos a leerlo desde el 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz de vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de mí que de mí oíste, en la fe y amor que en Cristo es. El apóstol Pablo menciona algo muy importante en el versículo 8. Dice, él mismo, desde la prisión, desde ese encierro, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aunque tú pases diversas pruebas, aunque tú estés en un momento que de pronto va a llegar ese momento, como en otras naciones, que vamos a ser perseguidos, aun si llegase ese momento, nunca nos avergoncemos de testificar ese cambio, esa restauración que Dios ha hecho en nuestras vidas, de ese cambio maravilloso de un viejo hombre a un nuevo hombre, porque es el mejor regalo inmerecido que podemos tener en nuestras vidas. Entonces, el testimonio es tan importante para nosotros poder predicar el Evangelio. Más que una herramienta, más que un recurso, de nuestra propia vida podemos testificarle al mundo lo que Cristo ha hecho con nosotros, el cambio que Cristo ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros corazones. El libro de Gálatas, leemos para reforzar aún más este tema, este punto de uno de los pasos para el proceso de evangelismo, que es testimonio. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La importancia de poder mostrarle al mundo de que ya no estamos practicando para nada los frutos de la carne, los deseos de la carne. Esos deseos que estaban en ese viejo hombre quedaron atrás. Que estemos constantemente practicando los frutos del Espíritu, demostrando así que Cristo ha transformado nuestras vidas. Y de esa manera poder decir que hay un Cristo que salva, un Cristo que restaura, un Cristo que sana, un Cristo que da de su paz, que da de su amor, que va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, hasta que Él venga por nosotros a llevar. Luego de esto viene el siguiente punto importante, que a donde queremos llegar como misioneros. Muchos queremos predicar, queremos salir, pero antes, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando. ¿Será que estoy llorando constantemente por ese lugar a donde yo voy a ir a predicar? ¿Será que estoy llorando por esas personas a las cuales le voy a predicar, a las cuales le voy a testificar ese cambio que Cristo ha hecho en mí? ¿Será que lo estoy haciendo? ¿O será que simplemente me estoy emocionando, dejándome llevar por las emociones, en el sentido de que, bueno, sí, yo voy a predicar llevando títeres, haciendo teatro o cantando de pronto en la calle? ¿Será que lo estoy haciendo de manera correcta? ¿O será que primero estoy pensando que yo debo prepararme espiritualmente, que yo debo conectarme con Dios en oración, orar a mi Padre, clamar a Él, evaluarme y decirle, Señor, si yo te he fallado, te pido perdón? Y luego así que yo tengo esa comunicación con mi Padre, yo poder prepararme con lo que Dios nos tiene en su palabra, en las Santas Escrituras, para luego llevar este mensaje que transformó mi vida a otras personas y compartir de ese evangelio, de ese regalo de salvación con esas otras personas que aún no han escuchado para nada estas buenas nuevas. El libro de Corintios nos dice, leamos 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 8. Nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Lo importante es comprender esa transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Comprender cuál es ese evangelio que Pablo en esta cita, aquí usó él cuatro palabras claves para poder resumir ese evangelio que él predicaba. Una de ellas dice, Cristo murió por nuestro pecado. Demostró y dijo y clamó que Cristo murió por nuestro pecado, por nosotros, que fue sepultado, pero que resucitó, pero también que Él apareció, que Él resucitó al tercer día y vive con nosotros. Entonces, lo importante es entenderlo y comprenderlo.
Y por último, para complementar este tema tan importante y dejarnos como tareas para cada uno de nosotros, pero no una tarea momentánea durante la escuela de misiones, sino una tarea durante toda nuestra vida, durante toda nuestra carrera misionera, evangelística, cristiana, que debemos constantemente hacer. El poder yo a otras personas contarles de nosotros, ganar esa alma para Cristo, hacernos amigos de ellos y contarles lo que Cristo ha hecho en nosotros. De pronto simplemente ellos con vernos ya notan nuestro cambio, porque antes de pronto veían a un borracho, veían a un grosero, a un parrandero, a alguien que hacía las cosas incorrectas en la vida, pero ahora resulta que ven a una persona distinta, una persona nueva, cambiada, y ahí de pronto van a preguntar o de pronto no, pero cuando ya hablemos, ahí le vamos a decir qué hizo Cristo con nosotros, quién hizo esa transformación, y es cuando le vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gran comisión, un tema tan importante, un llamamiento importante. ¿Para quién será ese llamado de la gran comisión? ¿Y cómo podemos responder? Leamos qué nos dice el libro de Mateo, muy conocido por toda la iglesia cristiana y mucho más obviamente por los misioneros. Mateo 28, desde el versículo 16 al 20 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un mandato, un llamamiento, una palabra corta. Y debemos de ir, es en tiempo presente, ir a todas las naciones, a todo lugar, a toda persona a predicar esas buenas nuevas de salvación, ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de hablarle al mundo, de proclamar al mundo que hay un Cristo que restaura y cambia, que lo hizo conmigo, que lo hizo contigo y que lo puede hacer con todas esas personas que aún no han escuchado de ese evangelio maravilloso. Entonces, vuelvo a preguntar, y te la dejo a ti esa pregunta para que reflexiones. ¿Para quién es ese llamado? ¿Para quién es? ¿Será que es simplemente para el misionero, para el pastor, para el líder? Muchas veces de pronto podemos creer, pero no, es un llamado para toda la iglesia, para todo aquel que ha creído en Cristo, que lo ha recibido en su corazón. Para todos nosotros como iglesia está este llamado que debemos cumplir, debemos de ir, no excusarnos, no solamente ir los días que tenemos evangelismo en nuestra iglesia, que vamos a un día de evangelismo, un sábado al hospital, vamos a una plaza, sí son buenos e importantes, pero con nuestra vida testificamos desde nuestros trabajos, nuestras universidades, nuestros colegios, desde nuestro lugar de vecindad donde vivimos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Será que yo estoy siendo luz en medio de las tinieblas? ¿O será que yo me uno a las tinieblas? ¿Será que yo cuando estoy con mis amigos y ellos hablan, están conversando cosas de doble sentido, yo me les uno o yo me alejo? Allí es donde yo reflejo la luz de Cristo. O es allí donde yo apago la luz de Cristo. Depende de ti, depende de mí. Que mi lámpara esté sobre la mesa o que esté debajo de la mesa. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros de cumplir este llamamiento de nuestro Señor. Y la última pregunta, ¿cómo respondes a este llamado? ¿Será que te acobardas y dices, no, eso se lo dejamos a los misioneros que son unos locos que les gusta estar montados en una montaña, meterse en la selva, les gusta meterse en los barrios? ¿O será que dices, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a servirte, a honrarte, a obedecerte
Estoy dispuesto a proclamar tu palabra y a honrar tu nombre y a decirle al mundo que tú eres un Cristo que restaura, que cambiaste mi vida para siempre, que me has dado la salvación y la vida eterna y quiero compartirla con el mundo, decirle al mundo que tú vives y vives para siempre, que tú reinas y reinarás para siempre. Tú marcas la diferencia y tú eres el único que tienes en tus manos ese poder de ir y predicar el evangelio. Cumple el mandato. Dejé un video por allí en el grupo de misiones muy hermoso y muy bueno, con un mensaje de reflexión para nosotros como iglesia, para la iglesia, que nos hace pensar en qué estamos haciendo en la actualidad. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien, enfocándome en tareas en el ministerio, en la iglesia, pero me estoy olvidando de mi Padre Creador? ¿Será que estoy enfocándome en servirle, en honrarle, obedecerle? Les invito a que vean el video que les compartí en el grupo de la Escuela de Misiones y que pronto le estarán compartiendo por las redes sociales o por la página de YouTube de la Escuela de Misiones, para que pensemos constantemente en qué estamos haciendo en la actualidad, que tenemos aún la libertad que Dios nos ha dado en nuestras naciones, en Colombia, Venezuela y en muchos países de acá donde estamos nosotros en Latinoamérica, la libertad de predicar el Evangelio, y nos hace reflexionar. Pero también nos hace pensar este último mensaje que les quiero compartir, que dice: muchas veces contamos a la gente acerca de Jesús, pero no les invitamos a confiar en Jesús. ¿Será que sí? ¿Será que no? Muchas gracias, Dios les bendiga y les guarde. Para mí fue un placer compartirles con ustedes el resumen de lo que fue esta clase de la Escuela de Misiones, fases del proceso de evangelismo. Recuerden, la oración en primer lugar ante todo, para yo poder salir al campo de batalla como ese guerrero que va a predicar el evangelio de esas buenas nuevas. El poder conocer la palabra, poder yo entender y poder guiarme de este manual de instrucciones, de nuestro manual de instrucciones, guiarnos por ella, obedecerla y honrar a Dios. 3. Testificar de ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. De esa manera estamos comenzando a predicar el Evangelio. De esa manera estamos llevando esas buenas nuevas. Y por último, compartir el Evangelio. Ya de testificar con tu vida, estás compartiendo el Evangelio. Y puedes usar miles de herramientas, desde la Biblia, versículos, otras herramientas como el cubo, como la pulsera de colores del libro Sin Palabras, o infinidades de herramientas evangelísticas, pero lo importante es poder comprender cómo yo voy a llevar ese evangelio y por qué debo hacerlo. Cuando tengas esas razones claras, pues vas a entenderlo y vas a anhelar ir y predicar el evangelio y cumplir la gran comisión. Dios te bendiga y te guarde. Muchísimas gracias. Saludos a todos allá en La Guaira.